baja del consumo, sí, ¿no? Tiene que ver con la producción, tiene que ver con el consumo, con el momento que se está viviendo con la carne en góndola, la carne en producción y esta posibilidad concreta de importar carne, vacuna, por ejemplo, a la República Argentina. Bueno, cayó el consumo de carne de vacuna, es el más bajo el dato, ¿no? Desde febrero de 2011, Miguel Eschariti, es presidente de CICRA, va a hablar gentilmente con nosotros. Miguel, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola Miguel, gracias por atendernos nuevamente. Bueno, han realizado justamente un informe, un estudio en donde el consumo de carne se viene desplomando, pero ha llegado el punto, si se quiere, más bajo desde hace muchísimo tiempo al consumo. Sí, sin ninguna duda, esto es habitual. Desde hace muchos años viene cambiando la estructura de consumo por parte de los argentinos y hoy hemos tenido una caída fuerte producto de un aumento del consumo en el año pasado. La sequía del año pasado hizo que se adelantaran ventas de los animales que, no pudiendo estar en el campo, ingresaban rápidamente al feedlot y entonces un animal en un feedlot engorda en la mitad de tiempo que si lo hace a campo y esto generó un aumento de oferta que hizo que los precios no se modificaran durante los 10 primeros meses del año pasado y si uno hace el promedio de todo el año, esto generó un aumento muy importante, casi el 4% en el año pasado y por eso la caída entre el año pasado y este es del 9.3%. Si miramos desde el año 19 hasta el fin del año 23 tenemos una caída del 7.8%. Esto es lo que ocurrió en el gobierno de Alberto Fernández. Esas son las políticas macroeconómicas que hicieron que la caída del consumo de la carne fuera del 7.8%. Miguel, ¿cuál es el panorama que ustedes refieren? Nos decías que es algo que preveían, pero en este contexto de una economía tan golpeada, ¿cómo está el precio de la carne, el referencial, respecto al valor que debiera tener? ¿Está actualizado, está atrasado? No, yo creo que está en valores más o menos justos. Habrá quien diga que está un poquito atrasado, hay quien dice que está caro. En realidad caro no está, no hay ningún país de Latinoamérica que tenga los valores, o de Europa que tenga los valores de la carne en el mercado interno como los que tenemos nosotros. Para darle un ejemplo solamente, en Estados Unidos un bife ancho cuesta $10 la libra. Recordemos que una libra son 455 gramos, es decir, costaría más de $20. En la Argentina un bife de chorizo vale en el mejor de los casos 9, 10 mil pesos. ¿Y cómo repercute? Hoy tomado en dólar serían 9, 10 dólares, es decir, vale exactamente la mitad de lo que vale en Estados Unidos. Miguel, ¿y cómo repercute en góndola, no? Porque estábamos repasando también lo que es la venta de carnes en carnicería, en góndola, que ha disminuido, el consumo de la mesa en la carne también se ha caído. ¿Esto puede tener una consecuencia en el precio? No creo que tenga una consecuencia del precio porque recordemos que venimos de un año de una sequía muy importante. En realidad fueron más de 2 años de sequía muy importante y esto generó que por la mala alimentación que tuvieron las vacas hubo muchas menos vacas preñadas y tenemos alrededor de 500.000 terneros menos este año y por otro lado se faenaron muchas vacas adultas porque no se podían tener en el campo, porque no habiendo parido y no teniendo pasto, fueron enviadas al matadero, y esto hace que este año hay que reponer esa cantidad de vacas que se faenaron de más, que es alrededor de un 4% del rodeo. Obligatoriamente los productores van a tener que retener vaquillonas que en otro caso hubieran ido
al mercado de la industria frigorífica y van a tener que retenerlas para reponer los animales que tuvieron que faenarse de más por la sequía. Es decir, vamos a tener alrededor de un 9-10% menos de oferta que la que hubo el año pasado, y acá va a equiparar, digamos, a equiparar, a balancear la caída de la demanda con la caída de la oferta. Miguel, ¿son optimistas respecto al cuadro económico, un poco haciendo referencia a la pregunta anterior, y al contexto económico que tiene Argentina, a poder recuperar ese consumo que se ha perdido desde hace tantos años? Digo, ¿son optimistas a mediano, a corto plazo? Y yo creo que la mitad de los argentinos somos optimistas respecto de el éxito o no de las medidas del gobierno. Creo que más de la mitad de los argentinos pensamos que sí. Creo que es necesario que los argentinos terminemos de convencernos que el derroche y la hiperinflación y la emisión monetaria no les sirve más que a algunos que usufructúan esta situación. Me parece que la sociedad en su conjunto tomó conciencia de que es necesario dejar de tener déficit en todos lados y pasar a tener superávit gemelos, tanto de la bolsa, ¿cómo se llama?, de comercio, del comercio externo, como de los números oficiales. Me parece que esto es... Y nosotros creemos que este gobierno va a tener éxito y que probablemente a fin de año se empiecen a revertir, a mediados, antes de fin de año, empiecen a revertir las condiciones y empiecen a mejorar y a permitirle a los argentinos tomar decisiones no por el bolsillo, sino por su propia preferencia en cuanto al consumo. Miguel, con respecto a la apertura de importaciones, ¿cómo puede afectar al sector? La carne en los países vecinos está más cara que en la Argentina. Nadie va a venderle a la Argentina un producto que puede vender mejor en su propio país o en otros lugares del mundo. Es decir, ¿no cree que tenga incidencia en el sector cárnico? No va a tener ninguna incidencia. Vamos a seguir importando los 10, 15 camiones de asados que le sobran al Uruguay anualmente. Pero nada y eso más. se comercializa históricamente de esta manera y no tiene significación. Los argentinos consumimos alrededor de 800 millones de kilos por mes. Que entren 10 o 15 camiones de asado del Uruguay no mueve la aguja. No modifica el esquema. Miguel, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. No, al contrario, un gusto. Hasta luego. Buenas noches.